Bien, entonces, antes de comenzar a abordar mm, este contenido y explicar qué es lo que están haciendo las autoridades económicas y políticas de este país, quedamos en que, de cierta manera, la historia ha sido muy parecida en los años anteriores, eh, con virus, con guerra, con precios de materias primas elevados, eh, con cambios tecnológicos y bueno, ya sabiendo todo eso, podemos hablar un poquito de lo que ocurrió ahorita con el tema del COVID y vamos a tratar de dar una explicación de la estrategia que está usando la Reserva Federal eh, con esta situación actual, ¿no? Que es, en otras palabras, eh, hay una situación que está haciendo la Reserva Federal. Y para que ustedes sepan que ellos sí saben lo que están haciendo, este no es un modelo económico que me he inventado yo. Esto es como las reglas que están escritas para el béisbol, así hay reglas escritas para la economía, hay un manual y lo que les voy a presentar es un pequeño abordaje de lo que es la demanda agregada o Producto Interno Bruto de un país para poder explicar qué es lo que ellos están haciendo. Entonces quedamos en que por este año del 2019-2020 ocurre el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, el COVID lleva a todo el mundo a los hogares y mucha gente se queda sin trabajo, no tenían dinero con que pagar la renta, los pequeños negocios cerraron, muchos cerraron, este, se redujo prácticamente el ingreso y se redujo por tanto el consumo, porque si no hay ingreso no hay consumo, y también el empleo. Este, Muchas oficinas dejaron de pagar renta. eh, Se generó una situación en la economía. Entonces, esta situación que no se sabe si fue provocada o no, no voy a entrar a debatir esto, guarda relación con este pequeño modelo económico que se refiere a la demanda agregada. Cuando digo demanda agregada es la demanda macroeconómica, la demanda de bienes y servicios en todo un país. ¿Quiénes demandan? Las familias, las empresas, el gobierno, todos los entes económicos demandan. Entonces, presten la atención a este gráfico, lo voy a hacer de manera muy sencilla. Por el eje de las Y están los precios y por el eje de las X están las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas. Las cantidades ofertadas tienen una pendiente positiva y las cantidades demandadas una pendiente negativa. Estos números que están acá es solamente para una referencia, no son números reales ni se refieren a eh, datos reales sobre eh, demanda y precios. Pero bueno, en un momento dado, es decir, antes del tema del COVID, se compraba y se vendía a nivel de país los diferentes bienes y servicios a un determinado precio. Vamos a suponer que se compraba a $2, 3 unidades y había un punto de equilibrio. Había un punto de equilibrio. Cuando yo hablo de demanda agregada, digo que la demanda agregada en un país, la demanda agregada macroeconómica, está determinada por el consumo, denotado con la letra C, por la I, que es inversión, por el gasto público, y está determinado por las exportaciones menos las importaciones. Este es un modelo para una economía cerrada, pero nos va a servir muy bien para describir la situación. ¿Qué es lo que sucede con el tema del COVID? Que la variable consumo, que es una de las variables fundamentales que determinan el PIB, que haya producción en un país, el consumo disminuyó. Entonces, al disminuir el consumo, eso de cierta manera
impacta la inversión, porque si no hay consumo, no hay inversión, ¿verdad? Entonces afecta directamente. Estas son variables esenciales, vitales para que haya demanda en un país y haya un flujo económico saludable, ¿verdad? Pero ¿qué determina la demanda agregada? Determinar no es lo mismo que decir cuál es el concepto de demanda. El concepto de demanda puede ser que mucha gente o muchas empresas quieran consumir algo, pero lo que determina la demanda es qué es lo que hace que haya demanda en un país. Fíjense, esos son los determinantes de la demanda, que son estándares. Cada mercado tiene variables que lo determinan, pero la demanda agregada, la demanda macroeconómica, la demanda de bienes y servicios de un país son estándares. Y yo les quiero presentar cuáles son estos determinantes de la demanda, ¿verdad? Determinantes de la demanda agregada, que no es más que la demanda de un país. Cambio de precio. Aquí con el tema de los precios, decirle que los precios no son orgánicos. Cuando digo eso, es que los precios no tienen vida propia. Y los precios no son el comienzo de nada. Los precios son el final de algo, son el resultado de algo implícito, de algo que sucede. Pero los precios determinan demanda. Es decir, un cambio de precio hace que haya menos demanda o más demanda a nivel de país. El otro determinante es el cambio de los ingresos de los entes económicos. Entes económicos, las familias, las empresas, los gobiernos, instituciones, etcétera. Eso determina que haya demanda agregada, que no es más que la demanda económica de la que estamos hablando y por lo tanto que haya producción. Por eso la demanda agregada es igual al Producto Interno Bruto. Cambio de precios en productos sustitutos. ¿Qué son productos sustitutos? Por ejemplo, productos sustitutos, eh, vamos a suponer que yo sustituya un material de construcción eh, por otro más barato o tenga que sustituir el café por el té en un momento determinado. Eso hace que haya demanda o que sustituya un combustible por electricidad generada por baterías. Esos son cambios de precios en productos sustitutos. ¿Qué más? Cambio de precios en productos complementarios. Bueno, la cadena de suministro, un producto que complementa prácticamente todo, es decir, la distribución de alimentos, y es base de todo, es el petróleo. Si cambia el precio del petróleo, eso afecta de cierta manera la demanda. Y la política fiscal, que no es más que el tema relacionado con los incrementos de los impuestos, y la política monetaria, que es la que establece la Fed para controlar la inflación y lo hace a través de los tipos de intereses. Y bueno, los problemas de economía global como las guerras y todas estas cosas. Si ustedes ven todo esto, esto guarda relación con lo que ha sucedido con anterioridad. Economía global, guerras, pandemia, cambio de precio en productos complementarios. Qué casualidad que cada vez que hay una situación económica sube el precio de las materias primas y sube el precio del petróleo. ¿Ustedes creen que sube por sí solo? A mi entender y mi humilde opinión, el precio del petróleo es manipulado. ¿Por qué? Porque se sabe que afecta la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió cuando la gente se fue a sus casas? El gobierno, a través de sus estrategias, influenció en muchas variables, pero en las fundamentales fue en el cambio de los ingresos de los entes económicos. ¿Cómo hizo? Distribuyó dinero a la familia. Y al distribuir dinero a la familia y a las pequeñas empresas, el PPP, el otro ILDL, le dio dinero a las familias para la renta, distribuyó dinero para todas partes. Entonces, si distribuyó dinero, ¿qué hizo? Aumentó el ingreso de la familia. Y si aumentas el ingreso de la familia, aumentas
o impactas a la demanda agregada. Es decir, que vas a estimular la demanda de un país. Si tú aumentas los ingresos, entonces vas a estimular el consumo, ¿verdad? La inversión en un país. Si tú cambias los precios en los productos complementarios, vamos a suponer que en el tema de la construcción, la madera esté barata en un momento determinado, eh, estimula a la construcción de precios, a la construcción de hogares, por ejemplo. Y bueno, si tú con la política monetaria mantienes los tipos de intereses bajos, tú vas a propiciar la inversión, porque te cuesta muy poco endeudarte. Entonces puedes usar ese dinero para hacer crecer tu negocio, para hacer crecer este, tu capital, tu patrimonio, ¿verdad? Bueno, cuando tú trabajas sobre estos determinantes estándares de la demanda de forma positiva, incrementando ingresos, haciendo este tipo de cosas, generando una política monetaria favorable, se le llama o ocurre lo que se le llama un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Vamos a ver qué significa eso. Si ustedes ven aquí, en estos momentos, la curva, cuando estábamos con el COVID y todo el mundo estaba en la casa y se empezó a distribuir estos ingresos a todos los entes económicos, ¿qué ocurrió? Que había un punto de equilibrio entre de oferta y demanda, pero al distribuir estos niveles de ingresos impactas positivamente a la demanda agregada, incrementando el consumo, incrementando la inversión, incrementando el gasto público y para en ese momento dado, ¿qué ocurre? Se desplaza la demanda hacia la derecha. ¿Qué significa o a qué le decimos nosotros los economistas un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha? Que en un momento dado, para iguales niveles de precio, vamos a suponer 4, fíjense, ahora hay más demanda, vamos a suponer que sea de 3.8, es decir, ahora para un precio de 4, la demanda es de 3.8, cuando para un precio de 4 la demanda era de 2. Quiere decir que esto es un movimiento brusco de la demanda. ¿Y qué sucede con eso? Que en el plazo inmediato genera que se incrementen los precios. ¿Por qué? Porque la oferta no es capaz de adaptarse a las condiciones de demanda existentes de manera ágil. ¿Por qué? Porque imagínense echar a andar una línea de producción, aumentar los inventarios no es una determinación de la noche a la mañana y no se puede hacer a la velocidad en que aumenta o se incrementa la masa monetaria. Entonces, claro que esto genera inflación, que es lo que estamos hablando. Que llegas a un tema de inflación con mucho empleo porque incrementaste los ingresos. Al incrementar los ingresos, incrementas la inversión, las compañías requieren de fuerza laboral, entonces emplean a muchas personas, empiezan a producir, se incrementan estos niveles de consumo, se incrementa el gasto público, aumenta la demanda en el país y eso lleva a que se incrementen los precios en el momento en que la oferta no es capaz de adaptarse a las condiciones de consumo actuales. ¿Por qué? Por una distribución eh, muy fuerte de la base monetaria. En otras palabras, pones mucho dinero circulante, hay poca oferta, no es capaz de adaptarse a los precios existentes, ocurre la inflación. Es decir, la oferta no es capaz de adaptarse a la demanda y lo que sucede es que se incrementan los precios. Esta es la explicación de lo que pasó con el COVID. El gobierno mandó a la gente para la casa con la pandemia, se contrajo la economía. ¿Cómo yo la estimulo? Actuando sobre la demanda agregada, impactando la variable consumo, inversión y gasto público. ¿Cómo? Usando determinantes estándares de la demanda, distribuyendo ingresos y manteniendo tasas de intereses bajas, ¿verdad? Para que me cueste poco endeudarme.